presento, me llamo Jesús Morales y os voy a contar ciertas cosas sobre la grafología desde un plano muy diferente al que mucha gente conoce, ¿vale? No vamos a tocar temas de grafología francesa, que es la grafología convencional o la clásica, sino un sistema de grafología que desarrollé hace aproximadamente 35 años y que tiene una cantidad de propiedades a la hora de la enseñanza o de la vida personal bastante buenas. Y según os vaya contando, vais a daros cuenta de cómo funciona. Bueno, para empezar, quiero hacer una pequeña introducción de lo que es la mente en cuanto a lo que es este sistema de grafología, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar nuestra capacidad mental para desarrollar un montón de características nuestras personales. ¿Y qué es lo que utilizamos? Vale, gracias. ¿Y qué es lo que utilizamos para ella? Pues el sistema nervioso. Entonces lo que hacemos es, nos ponemos en contacto a través del sistema nervioso con el mundo que nos rodea. Y entonces interactuamos con él. ¿Qué es lo que hacemos también con el sistema de grafología que os voy a ir contando? Pues hacemos lo mismo. Nosotros cuando escribimos lo que desarrollamos es nuestra capacidad mental, todas nuestras cualidades mentales las desarrollamos a través del sistema nervioso en la escritura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este caso? ¿Vale? Pues analizo la escritura y lo que hago es comparar todas las características del sistema nervioso proyectadas en la escritura para saber qué piensa una persona, qué siente una persona, qué le pasa por la cabeza en un momento determinado, qué cualidades tiene, qué tipo de relaciones tiene con el entorno, con su pareja, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con el trabajo, si le gusta un determinado tipo de, digamos, de trabajo específico, si le apetece estudiar una serie de cosas, e inclusive una cosa muy importante, que es algo que tiene mucho peso específico en este sistema, es que podemos ver el estado de los órganos, el estado de nuestra fisiología corporal. Quiere decir, con solo mirar la escritura, nosotros podemos saber cómo se encuentra una persona físicamente. Quiero decir, lo que, por ejemplo, aunque suene fantástico, lo vais a ver que no es tan fantástico. Bueno, es fantástico, pero cuando se sabe, veis que no es tan increíble. Lo que muchos profesionales dentro del campo, por ejemplo, de la medicina, tardarían días o semanas en poder hacer los diferentes diagnósticos en cuanto al aparato digestivo, urinario, circulatorio, genital, etcétera, etcétera, en la escritura lo vemos todo en un rato. En una hora, en media hora, en 15 minutos, depende. Todo siempre a través de la escritura, ¿vale? O sea, toda esa aparatología que necesitamos para ver lo que tiene una persona por dentro, pues lo vemos en la escritura. O sea, realmente lo único que yo utilizo es esa cualidad que tiene el cerebro, para desarrollarla y proyectarla a la escritura. Y yo saber analizarla, evidentemente lleva un periodo de tiempo y de estudio hasta que sabemos hacer ese trabajo. Pero ni es una mancia ni es un arte adivinatorio, quiere decir, es una realidad tangible, como voy a ir demostrando a lo largo de este taller, porque realmente se aprende y se pone en práctica. Y como os decía al principio, yo llevo 35 años haciéndolo, ¿vale? Es cierto que lo he desarrollado, que lo tengo registrado en la propiedad intelectual, y bueno, pues sigo investigando porque es un campo de trabajo que es enormemente grande. En este taller la idea era un poco llevarlo al plano de la enseñanza, ¿vale? Y es cómo sacarle el máximo partido a nuestro cerebro para encaminarnos sobre un determinado tema de trabajo o sobre un tipo de enseñanza. Esa era un poco la idea, ¿vale? Porque, o bien porque sois profesionales dentro del tema de la educación, profesores, etcétera, etcétera, supongo que os interesa encaminar a vuestros alumnos o a la gente o a vuestros hijos hacia el camino realmente sobre el que él tiene esa cualidad, ¿vale? Hace un momento estábamos en una conferencia y realmente este hombre lo que exponía es eso, de alguna forma es sacarle el máximo partido a tu mente, porque si tú le sacas el máximo partido a tu mente y lo que estás haciendo te resulta satisfactorio y placentero, conseguirás muchos objetivos.
los objetivos no son económicos, los objetivos son emocionales. Es decir, el campo económico es otra cosa aparte. Realmente la satisfacción siempre se encuentra cuando nosotros conseguimos hacer aquello que nos gusta, aquello para lo que tenemos una disposición, ¿vale? Muchas veces, no sé, cuando preguntas a un crío, pues te dice, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo futbolista, vale, estupendo. No, yo famoso, yo rico, pues esto es donde se estudia. Evidentemente no tienen las ideas muy claras. Ellos enfocan un poco lo que ven en los medios de comunicación y sobre eso ellos se guían. Y claro, salir mucho en la tele pues debe ser la leche, ¿no? Porque es muy bonito y muy ilustrativo. Bueno, sin comentarios. Ser rico también es una profesión estupenda. Lo que pasa es que me parece que hay pocos sitios que se estudien lo de ser rico, ¿no? Pero realmente eso no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia realmente es ver qué cualidad tiene ese chico, qué cualidad tenemos nosotros, ¿vale? Porque muchas veces estamos más perdidos que un burro en un patatal. Es decir, no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos cómo enfocarla. Y es porque realmente no conocemos un poco esas capacidades que tenemos. En la escritura se ve con mucha facilidad, ¿vale? Y te va a ayudar un poco a encaminarte en ese sentido. Realmente la primera idea que tenemos que tener es saber qué hemisferio de los dos tenemos más desarrollado, ¿vale? En todo ser humano tenemos dos hemisferios, evidentemente, el derecho, que es el creativo, y el izquierdo, que es el lógico. Cuando nosotros sabemos cuál de los dos tenemos más desarrollado, o en el caso de un chico que queremos encaminarlo, sabemos cuál de los dos hemisferios tiene más desarrollado, sabemos que el izquierdo, al ser el hemisferio lógico, él se va a encontrar más a gusto estudiando ciencia, tecnología o inclusive ciencias de la salud, porque es un concepto mucho más empírico, mucho más lógico, mucho más analítico, entonces se va a encaminar muy bien por ahí. Sin embargo, si ese niño tiene el hemisferio derecho más desarrollado, pues evidentemente es un chico más creativo, entonces se va a mover más dentro del arte, de las humanidades, e inclusive de la comunicación y de todo lo que de alguna forma le produzca creaciones nuevas, cosas nuevas. O sea, lo que tú no puedes poner es a una persona que es creativa a hacer ingeniería porque le vas a mellar para toda la vida, o al revés, a un señor que es un técnico, un científico, porque tiene muy desarrollado el hemisferio izquierdo, pues a pintar, no sé, cualquier cosa. Evidentemente le estás fastidiando la vida. Tenemos que conseguir que realmente cada uno esté en el lugar que le ocupa. Hay una práctica que yo a veces la enseño, que es muy sencilla, porque muchas veces no conocemos, pues eso, qué hemisferio tiene más desarrollado nuestros alumnos o qué hemisferio tiene más desarrollado nuestros hijos o digo, hasta a veces nosotros mismos, ¿no? Pensamos una cosa y luego resulta que es otra. Entonces, os voy a enseñar una práctica muy sencilla, una cosa muy sencillita para ver cuál de los dos hemisferios tenemos más desarrollado. Lo vamos a hacer y tardamos 5 segundos, por no decir más. Sabiendo eso, ya sabemos un poco qué directriz escoger y aparte, pues cómo también tenemos que hablar a una persona, porque una persona que tiene el hemisferio derecho más desarrollado es mucho más emocional y uno que tiene el hemisferio izquierdo más desarrollado es mucho más técnico. Entonces, evidentemente, aquí os he puesto un esquema. El hemisferio izquierdo es el secuencial, 1, 2, 3, 4, no le comas el coco ni le pongas cosas complicadas. En ese sentido, tiene que seguir unas pautas, mientras que el hemisferio derecho lo que ve son la pintura, las cosas en 3 dimensiones, ¿vale? Es el que va de lo general a lo particular, mientras que el hemisferio izquierdo va de lo particular a lo general, ¿vale? Pero las dos cosas son necesarias y los dos tipos de personas son necesarias. Evidentemente no vamos a tener un hemisferio muy desarrollado y el otro cero, porque entonces tendríamos una lesión en el cerebro, ¿vale? Sería imposible. Entonces, os voy a enseñar esa práctica que es muy sencilla para que veáis vosotros mismos. Por ejemplo, yo cojo una hoja en blanco, ¿vale? Así que luego os la paso, no hace falta que... Cojo la hoja y simplemente lo que voy a hacer con una hoja en blanco... ¿Vale? Le hago un agujero. Ya está, ¿vale? Tan sencillo como esto. Bueno, pues ahora tú mismo te ofreces voluntaria, no hay que hacer nada, ¿eh? No te preocupes. Solamente coges el folio, ¿vale?
miras, por ejemplo, la bola esa y te vas acercando el folio sin dejar de ver la bola hasta que se te acerque a la cara. Lo pones de lejos y te vas acercando. Me voy acercando. Vas acercando el papel al ojo, pero sin dejar de verla. Tú vete acercándolo sin dejar de verla. Todo el tiempo tienes que estar viéndola. Si ves que no la ves, lo estás haciendo mal. No te muevas. Al ojo derecho. ¿Veis que ha ido al ojo derecho? Eso quiere decir... Está en el ojo derecho. No sabe ni en qué ojo estaba. ¿Os habéis dado cuenta? No sabe ni en qué ojo estaba. Eso quiere decir que ella tiene más potenciado el hemisferio derecho. ¿Vale? El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Y el hemisferio izquierdo, al revés, digo el derecho, el izquierdo, sí, el izquierdo, el derecho. Pero en el caso de los ojos, el derecho controla el ojo derecho. Y al revés, el izquierdo, el ojo izquierdo. El cambio, el cruce se hace en el bulbo raquídeo. Es donde realmente se hace el cambio. Entonces, tú, por ejemplo, pues eres una persona más emotiva y más creativa. Eso de entrada, sin mirar más. O sea, si queréis mirarlo, vamos, digo, o cogéis un papel, hay papeles, si queréis verlo, solamente lo vas haciendo así, sin dejar de perder la imagen. Sin dejar de perder la imagen. Al derecho, se ha ido también. Y si intentas llevártelo hacia el otro lado, pierdes la visión. Estás pensando en el ojo, pero te va al ojo, ¿eh? Te va al ojo solo. Es muy sencillo, es un truco muy sencillo y en 5 segundos hemos visto ya ese alumno que tenemos o ese hijo nuestro, ¿por qué tiene algún tipo de conflicto? Al ojo izquierdo. Al ojo izquierdo. Solamente es llevarlo despacito hasta que, sin perder la visión, eso sí, no puedes perder la visión del objeto, porque si no, además si no, el papel empieza a moverse de un lado a otro porque te estás desenfocando. Da igual que utilices gafas, da igual que te las quites, eso da igual, ¿vale? Quiere decir, al ojo izquierdo. El izquierdo. ¿Eh? Bueno, simplemente, vamos a ver, el hecho de que tengamos un ojo, mejor dicho, un hemisferio más potenciado que otro, simplemente es la dualidad que tenemos un poco humana, ¿vale? Que si tiene que haber gente... Claro, tenemos cosas de los dos, pero siempre, por ejemplo, en tu caso, que es el derecho, o tú el izquierdo, tú siempre te vas a mover con el ojo, no con el ojo, con el hemisferio derecho. Siempre te va a llamar la atención las cosas creativas, las cosas llamativas, los colores, la pintura, el mirar desde el espacio. O sea, si te ponen cosas secuenciales, tú te aburres. Dices, uy, qué coñazo. No, necesitas cosas espaciales. Y sin embargo, tú, por ejemplo, que te mueves con el hemisferio izquierdo, necesitas más una secuencia, un orden, una disciplina y una continuidad. Bueno, luego lo vemos, tú tranquila, ya verás como sí. Por un momento estaba. Mi ojo, pensaba que iba a salir el derecho. Sí. Es que a lo mejor, vamos a ver, tú puedes tener más potenciado, como os decía, un hemisferio que otro, pero eso no quiere decir que no tengas el otro muy alto también. Pero siempre hay uno que es dominante. Siempre. En todos los humanos es uno dominante. Que no pasa nada, ¿eh? Que no es bueno tener un otro. Quiere decir, lo único que tú eres más conceptos, a lo mejor analíticos sobre las cosas, o más, te gustan más las cosas técnicas, la informática, no sé qué, que a lo mejor la pintura, ¿no? Todo, mira. Pues eso es porque te esfuerzas para que no sea de esa manera, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, en tu caso, cuando una persona tiene esa sensación y sin embargo predomina ese hemisferio, está luchando siempre en contra de algo que es su cualidad más personal. Y esa lucha siempre puede generar una especie de estrés, una especie de malestar o inclusive llevarte a enfermar en algún sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego lo iremos viendo. Sí, ya luego lo iremos viendo para que te vayas dando cuenta. Ya sé cómo son. Ahora los chavales, sí. Vamos todos con el folio. A ver, vamos a empezar esta noche con los hijos. Con los hijos. Lo primero. Con la pareja. A ver mi pareja cómo es. Hombre, mira, lo que estás diciendo tú de la pareja, si tú se lo haces a tu pareja y evidentemente lleva el folio al ojo izquierdo, pues sabes que es una persona un poco más fría y un poco más calculadora, ¿vale? Y su actitud ya la conoces, ¿vale?
Y si es al contrario, lo lleva al derecho, sabes que es una persona más afectiva y más cariñosa, está más pendiente de ti, ¿vale? Ya os digo, luego puede haber conflictos personales, de comportamiento, pues eso, porque tienes más desarrollado, pero has potenciado más las otras cualidades por lo que estás en lucha contigo mismo. O sea, muchas veces estamos en lucha con nosotros mismos porque no queremos reconocer lo que somos. Y evidentemente la forma de ser feliz es saber quién eres. Es lo mejor que te puede pasar. Si sabes quién eres, a partir de ese momento el mundo es muy sencillo. A veces luchamos en contra de nosotros mismos. Claro, de ahí los psicólogos se forran. Te quiero hacer una pregunta. Mi pareja en este caso tiene una lateralidad cruzada. Él es zurdo, era zurdo, y bueno, pues en el cole incluso le tapaban la mano para que fuese diestro con la mano. Pero es zurdo de pie, entonces siempre ha sido muy bueno en fútbol y ha destacado mucho en fútbol y en los deportes. Deportista muy bueno. Muy bueno, ajá. Eso actualmente, claro, es impensable. Pero ¿existe una lateralidad cruzada como tal? Sí, esa lateralidad cruzada existe, porque realmente tú, si tienes más desarrollado, por ejemplo, la mano izquierda, ¿vale? Quiere decir, el hemisferio derecho maneja mejor tu lado izquierdo, pero eso no quiere decir que no esté más potenciado el otro hemisferio. Lo único que, circunstancialmente, has desarrollado más el área de la escritura, por ejemplo, en el hemisferio derecho. O sea, hasta hace no muchos años se pensaba que el área de la escritura solamente estaba en el hemisferio izquierdo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso se provocaba eso. Se ataba a los niños o se sujetaba para que escribieran con el derecho. Vamos, eso sí que es traumático, porque es mermar sus capacidades y sus cualidades. No, realmente tú puedes escribir con la izquierda o con la derecha, pero puedes tener más potenciado un hemisferio que otro. Tú lo has hecho con la derecha y tú eres diestra y tú también. Sí. ¿Ves? Al fin y al cabo da igual que seas diestra que seas zurda. Lo único que si tienes más desarrollado uno que otro, tus capacidades son diferentes. Y eso te hace que te muevas de una determinada manera. Que decir, a la hora de encontrar un trabajo o a la hora de enfocar a una persona sobre un tipo de estudios, si tú ya separas de una forma muy clara los dos tipos de estudios que puede haber, los tecnológicos o científicos, con los humanitarios y artísticos, y a partir de ahí ya las has encaminado. O sea, no todo el mundo puede ser Messi, ni todo el mundo puede ser, no sé, ministro, ¿vale? O sea, imposible, que son como dos cosas muy contrarias, porque a veces decimos, no, eso es muy fácil. Bueno, pues hazlo tú. Es muy fácil, pues hazlo tú. ¿Vale? Es decir, no es tan fácil, es fácil cuando tú estás capacitado y encima trabajas con ese hemisferio y lo desarrollas más. La escritura, ya os digo, la escritura se ve igual, ¿eh? O sea, esto es muy sencillo porque son 2 segundos lo que se tarda en ver, pero la escritura también se ve. Es decir, la escritura de una persona que tiene el hemisferio derecho más desarrollado es una escritura mucho más, o sea, mucho menos legible. Es decir, cuando tú la miras, te cuesta trabajo verla e inclusive leerla, porque dices, Dios, ¿qué ha escrito? No me entero de nada, ¿sabes? Sin embargo, la persona que tiene el hemisferio izquierdo más desarrollado tiene una escritura mucho más caligráfica, mucho más ordenada, mucho más estructurada, con diferencia. Sin embargo, las dos son escrituras. Los dos textos, si nosotros copiamos un texto cada uno, el texto va a poner lo mismo, pero la esencia de la escritura no tiene nada que ver. ¿Qué define a una persona a otra? Pues eso, las capacidades que tiene. Y por eso las escrituras son diferentes, aunque el contenido sea el mismo, ¿vale? Yo os voy a ir contando cómo se ve esto un poco en la escritura. Vamos a hacer una pequeña introducción. Os voy a hacer grafólogos de inicio. ¿Veis? Esto va a ser la leche. Grafólogos de inicio. ¿Vale? Bueno, sabiendo un poco, pues eso, que la escritura manuscrita lo que manifiesta es la esencia que define al ser, o sea, la esencia que nos define a nosotros. Cuando nosotros analizamos una escritura vemos la esencia de la persona, pero a unos niveles que no os podéis ni imaginar. Bueno, os lo vais a imaginar porque vamos a hacer alguna práctica luego. De dónde se puede llegar a ver o cómo podemos descubrir cosas de una persona. No con una finalidad. Yo una de las cosas que hago en el centro es paso consulta, porque hay una variedad dentro de este sistema que es, si sabemos lo que le pasa a la persona, si tenemos las herramientas adecuadas, si utilizamos la proyección a nivel del sistema nervioso a través de la escritura, utilizo un reflejo condicionado, que es enseñar al cerebro
a que cambie su actitud. Le cambio la forma de escribir de una determinada manera, ¿vale? Siguiendo un protocolo determinado, y esa persona empieza a corregir esa alteración que tiene, mental, emocional o física. Física, ¿vale? O sea, que eso dices, eso suena rarísimo. Bueno, pues lo llevo haciendo 30 y tantos años, o sea que para mí ya no es tan raro. ¿Os puede sonar fantástico? No es fantástico. Quiero decir, aquí todos tenemos conocimientos en cuanto a lo que es el sistema nervioso, en cuanto a lo que es un reflejo condicionado, en cuanto a lo que es la física, la matemática, quiero decir, aunque no sepamos mucho de lo de los logaritmos neperianos, porque tampoco me acuerdo, pero sí que sabemos reglas muy básicas, ¿vale? Entonces, realmente yo lo que he utilizado es la energía que se proyecta en la escritura. Y la energía que se proyecta en la escritura no es una energía mística ni espiritual, es una energía que se compone de una masa, de una longitud y de un tiempo. Que dice, cuando nosotros escribimos, hay una masa porque vemos el bolígrafo deja ahí una impresión, se escribe, tiene un tamaño determinado, ¿vale? Y aparte se hace en un tiempo determinado. Eso es una fórmula muy sencilla, que es la fórmula de la energía. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Esa la hemos dado en el cole. Yo creo que ya esa sí que no la sabemos de memoria. Pues yo lo que hago es utilizar esa energía o esa proyección para ver qué es lo que le está pasando a una persona. Eso ya es otra, eso ya requiere un poco de estudio, ¿vale? Eso aquí ya aprenderlo va a ser difícil, pero por lo menos lo vamos a intentar. Bueno, en la escritura, en toda escritura, ¿vale? En toda escritura del tipo que sea, la nuestra, quiere decir la neolatina, la cirílica, la egipcia, la pictográfica, cualquiera, siempre lleva 4 direcciones, ¿vale? No hay ninguna escritura que no utilice esas 4 direcciones. Es decir, si nosotros cogemos un papel, siempre que escribimos, vamos a utilizar el norte del papel, ¿vale? Yo a eso, en este caso le he llamado sube, el sur del papel, baja, la derecha del papel, que sería el este, que sería avanzar, porque nuestra escritura va de izquierda a derecha, ¿vale? Si fuera árabe, habría que cambiar el significado, pero como de momento nos quedamos con la nuestra. Y hacia la izquierda le llamo regresar, porque es como volver al inicio de la escritura. Cada una de ellas, cada una de las direcciones tiene una cualidad intrínseca, ¿vale? Toda escritura que tenga tendencia a subir tiene la cualidad de la practicidad. ¿Qué es la practicidad para mí? La practicidad es aquello que te nutre, aquello que es práctico para ti, algo que tú necesitas, que consigues del entorno o que consumes, que es decir, una cosa muy práctica es la nutrición, ¿vale? Pero no solo la nutrición vía comida, la nutrición a través de la vista, del oído, el conocimiento es necesario, que es de donde nosotros sacamos información del tipo que sea. Cuando nosotros hacemos muchos movimientos que van hacia arriba, utilizamos mucho la nutrición. Si lo hacemos demasiado, nos nutrimos tanto que empezamos a engordar, ¿vale? O sea, hay que nutrirse hasta cierto punto. Y sobre todo de cosas sanas. Y cuando digo de cosas sanas, no digo de alimentos sanos, sino de ideas sanas y de pensamientos sanos, ¿vale? Porque si nosotros cualquier cosa que nos dicen lo cogemos desde un punto de vista dañino, porque tenemos un conflicto, ¿vale? Tenemos un conflicto, tenemos muchos movimientos de subida y entonces, pues, por ejemplo, no sé, yo tengo un problema de esas características. Entonces empiezo a percibir la información desde un punto de vista erróneo. Entonces, por ejemplo, ella, que yo no la conozco, por cierto, por si acaso pensáis que estamos compinchados o algo, yo no la conozco. Ella me dice, ay Jesús, qué guapo estás hoy. Y yo le digo, pues anda, que tú... Vale, evidentemente no he percibido bien lo que ella me ha mandado. La nutrición que he hecho de ella ha sido errónea, porque la contestación no ha sido muy agradable. La tenía que haber dicho, pues muchas gracias. Y sin embargo, le he pegado un puntapié, ¿vale? Pues eso muchas veces lo hacemos pues porque no manejamos bien la escritura, esos movimientos de subida. Cuando los movimientos son de bajada, proyectamos demasiados movimientos de bajada, luego los vamos a ver en letra. Pues una persona tiene un sentido de la seguridad tremendamente grande, por eso le he puesto seguro, que es una persona muy segura, muy estable, sabe estar en los sitios, está muy equilibrada, tiene mucho control de las cosas, está muy aposentada en el mundo, ¿vale? Es decir, ese tipo de trazos, cuando se hace mucho, suele ser gente que tiene madera de líder,
que también los vemos. Vemos una persona que tiene esa capacidad de liderar cosas, ¿vale? Porque tiene seguridad. Si tiene demasiada seguridad, se va a quedar demasiado rígido, ¿vale? Quiere decir, los seres humanos somos un poco como la caña de bambú, quiere decir, es muy dura, muy fuerte, pero flexible. Tiene que tener un grado de flexibilidad, ¿vale? O el acero es muy duro, pero tiene flexibilidad si no se parte. Nosotros nos puede pasar lo mismo. Si somos muy duros, nos vamos a romper, ¿vale? Pero a romper emocional y a romper físicamente. Pero si tenemos cierta flexibilidad dentro del orden, no vamos a tener problema, ¿vale? Siempre, toda cualidad tiene su parte complicada siempre que no la sepamos manejar. Por ejemplo, la cualidad de la profundidad lo que tiene es el retorno a nuestro interior, el autoconocimiento, lo que nos cuesta tanto hacer, mirarnos al espejo y decir, vaya de que llevas hoy, macho. A ver si te cuidas, a ver si arreglas las cosas, a ver si te dejas de pelear contigo mismo y empiezas a sentirte un poco a gusto. Porque si te ves como te ves, no vas a estar a gusto nunca. Porque si no estás a gusto contigo, imagínate con los demás, ¿vale? Y eso nos pasa muchas veces cuando nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? Que dicen, me he levantado con el pie izquierdo. Vaya día. Vaya día que le esperan a los demás, vamos. ¿Pero por qué? Porque realmente no te identificas contigo mismo. Hay algo que no cuadra, algo que no te gusta y algo que no sabes hacer, ¿vale? Tienes un conflicto y a partir de ahí ya no estás bien. Por ejemplo, quien desarrolla muchos movimientos de profundidad en la escritura suele ser la gente que tiene depresiones. O sea, un depresivo, claro, es no me gusto, qué mal lo llevo, que no me gusto, que no... Bueno, y eso es una depresión. Dale vueltas a las cosas y nunca solucionarlas. En vez de decir, esto se acaba ya. Al del espejo, eres tonto, chaval, arréglalo ya de una puñetera, que ahí no vas a ningún sitio. Y luego, los movimientos que avanzan son todos los que van hacia los demás. Quiere decir, es cómo nos manifestamos en el entorno, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos divertimos, cómo viajamos, cómo salimos, cómo hacemos amigos. Quiere decir, es todo lo más divertido que hay, todo el movimiento hacia el exterior, que además es muy positivo. Pero digo lo mismo, cuando los movimientos son exagerados hacia la derecha, se va a convertir en una anarquía, que eso tampoco es sano, ¿vale? Quiere decir, la libertad es buena mientras no invadas la de los demás. Así debe de funcionar. Ahora, en esta época que estamos viviendo, eso se está perdiendo un poco. Ahora se invade la libertad del otro con una facilidad tremenda. No porque lo hagamos, sino por los medios, por muchas cosas que están pasando, la política, bueno, en fin. No vamos a entrar ahí porque si no tenemos tema de debate para otras cosas y no merece la pena. Bueno, pues ahora os voy a enseñar esta imagen. Aquí yo he recogido los 12 trazos con los cuales podemos construir cualquier tipo de escritura, cualquier tipo de manifestación gráfica, cualquier pintura. Todo lo que sale del cerebro humano y se proyecta gráficamente solo se puede hacer a través de esos 12 movimientos. El ser humano no tiene capacidad para hacer más. Somos muy inteligentes, pero no hacemos más de 12 trazos. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Con estos 12 trazos hacemos todas las combinaciones gráficas que existen. De hecho, os lo voy a hacer ahora para que lo veáis. Yo le he puesto a cada uno un nombre que identifica el movimiento, porque realmente un trazo, ¿vale?, es un vector direccional. Eso es un trazo, un vector direccional, que tiene un principio y un fin. Eso es un trazo o un vector. Bueno, pues la unión de diferentes vectores o la unión de diferentes trazos forma letras. Cada uno tiene ya lo veis, tiene una dirección, ¿vale? Por los que van a la derecha, la dirección es avanza, mientras que el sentido, en el caso del número 2, es avanza por arriba, porque esto lo vamos a considerar como un eje, ¿vale? Un eje de ordenadas. Entonces, el movimiento que va hacia la derecha por la parte superior es avanza por arriba, mientras que el movimiento que va por la parte inferior es avanza por abajo. Que es fácil, que es en sentido común. Yo aparte le he puesto los números de la hora, siguiendo el mismo criterio, para que nos resulte más sencillo. Por ejemplo, los movimientos que bajan, baja, 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 todos son bajar. Es la dirección. El sentido, baja por la izquierda, porque si consideramos un eje de coordenadas, baja por la izquierda del eje o baja por la derecha del eje. Siempre vamos a seguir el mismo criterio, que es muy sencillo. Sube por la derecha, sube por la izquierda, regresa por arriba
regresa por abajo o regresa por el centro, siguiendo el mismo eje, ¿vale? Pero siempre que tenga una flecha direccional ya sabemos que es un vector, ¿vale? Esto lo hemos estudiado todos en el cole hace mucho tiempo. Entonces yo ahora, por ejemplo, voy a dibujar una letra y vais a identificar vosotros los trazos. A ver si lo sabemos hacer, ¿vale? Yo cojo y voy a hacer, por ejemplo, esa letra. ¿Qué letra es? La L. Fácil, la hemos reconocido todos rápidamente, no hay mucho problema. Vale, pues ahora yo voy a identificar. Yo he empezado aquí y lo que he ido ha sido subiendo, ¿no? Vale, más o menos a esta altura cambia de dirección. Más o menos a partir de aquí cambia de dirección. Esto va hacia la izquierda y a partir de aquí cambia de dirección. Y esto baja y a partir de aquí cambia de dirección y esto va hacia la derecha, ¿vale? Y cambia también de dirección, ¿vale? ¿Este primero cuál sería? Sube derecha, ¿vale? ¿Y este que va por arriba? No, ¿va a la izquierda? No, no, a ver, este va para atrás. No, no, porque este regresa por arriba, eso es, porque gira y sigue y continúa. Si fuera regresa centro sería así, recto, ¿vale? Sin embargo, ¿cómo continúa? No, arriba. Regresa izquierda no está todavía, ahí no hay. ¿Vale? Luego, este baja y cambia de dirección, va hacia la derecha. Por lo tanto, baja por la izquierda, ¿vale? Porque va hacia la derecha, baja por la izquierda. Y el último, que avanza, este lo ponemos ya, avanza. ¿Avanza arriba? No, avanza. A ver, este es el eje. Avanza abajo. Avanza abajo. ¿Sí o no? Fácil. Bueno, ya tenéis el primer nivel. Ya tenéis el primer nivel. Pues, fijaos qué forma más sencilla de construir una letra. A partir de aquí yo puedo construir con esos trazos todas las letras que yo quiera. Todas. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, hago una A, ¿vale? La A tiene como dos grafismos, porque empieza aquí, sube, para y continúa. Aquí tendríamos, lo quito este que me ha salido de más, un trazo, aquí tendríamos otro trazo, desde aquí hasta aquí tendríamos otro trazo, y luego desde aquí hasta aquí otro trazo y otro trazo. ¿Vale? Esto sería el mismo de antes, regresa arriba, eso es. Este sería el mismo que este, lo único que tiene un tamaño más pequeño, nada más, pero es el mismo trazo. Baja izquierda, este es el mismo que este. Abajo, bueno, vosotras que tenéis más problemas de lateralidad, o sea, que os lo perdono, ¿eh? Y luego este movimiento que tiende a subir, pero que no cambia de dirección, sería avanza centro. Uy, perdón, avanza, perdón. Sube centro, sube centro. Me voy a quitar el título. Vale, y después, vuelta otra vez a bajar. Este movimiento es exactamente el mismo que este. ¿Vale? Baja y va hacia la derecha, por lo tanto es baja izquierda. Y volvemos otra vez al mismo de antes. Avanza abajo. ¿Veis qué sencillo? Pues yo os hago ya todas las letras que queráis y enseguida las vais a identificar. Enseguida, es muy sencillo. Lo bueno que tiene este sistema es que nosotros al separar las letras por trazos, por direcciones diferentes, sentidos diferentes, lo que podemos conocer es cada uno de los trazos realmente tiene una función específica, que es lo bueno que tiene este sistema, que cada uno tiene una función muy específica. Por ejemplo, este movimiento, el que sube por la derecha, la función que tiene es la de prevención, es la de estar alerta sobre las cosas, es la de observación y la que potencia o la que proyecta el hemisferio izquierdo. ¿Vale? El hemisferio izquierdo lo vamos a ver en este trazo, siempre. ¿Vale? Y el hemisferio izquierdo, ya os he dicho, como hemos visto antes, que es el hemisferio de la lógica.
pero también es el hemisferio de la observación, que es una parte de la lógica. Y también es el hemisferio del sistema inmunológico, que es el sistema preventivo. Es lo mismo. El hemisferio izquierdo lo que se dedica es a prevenir de posibles ataques, igual que el sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros desarrollamos correctamente, como está puesto ahí, más o menos, ¿vale?, ese trazo, nuestro hemisferio izquierdo está más desarrollado y tenemos más capacidad de prevenirnos, siempre y cuando sigamos unos patrones, que los vamos a ir viendo. Si nosotros ese trazo lo evitamos, no lo queremos hacer porque hay mucha gente que no lo hace, nuestro sistema inmunológico se va a debilitar, porque nuestro cerebro no está proyectando una función determinada. Un trazo determinado, si no se proyecta, es que no se está haciendo bien la función. ¿Me explico? Vamos a ver. Cuando una persona, por ejemplo, hace algo como esto, que lo vamos a ver muy a menudo, ¿vale? Imaginaos, esa es una L también, ¿verdad? Yo acabo de quitar el trazo este que sube por la derecha. Bueno, pues el hacer esta letra, evitando inicialmente este trazo, porque esta es la consecuencia del primero, evitando ese trazo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que se dispare la alergia. Personas que tienen alergia suelen evitar ese trazo. Suelen evitar ese trazo por sistema. ¿Pero por qué lo evitan? Vale, hay un conflicto en ese hemisferio que no les deja hacerlo. Entonces el sistema inmunológico no tiene capacidad de defensa. Entonces es más fácil, pues cualquier alérgeno del ambiente lo introduce. Y a partir de ahí pues tienes una respuesta inmunológica, evidentemente. El hacerlo. ¿Cómo llegáis a saber eso? O sea, ¿lo analizáis en 1.000.000 de personas? Sí, bueno, en 1.000.000 no tanto. Hombre, por eso te decía, llevo 35 años trabajando con el sistema. Eso, algo he hecho, algo he aprendido. O sea, no te creas que no. Es algo que se repite, perdón. Pacientes que hayan modificado, pues si ha dejado de hacer ese trazo y es alérgico, va a la consulta, vuelve a hacer el trazo, se le quita la alergia. Se le quita la alergia. Una vez que lo instaura en su escritura de forma permanente, la alergia desaparece para siempre. Pero no solamente la alergia, sino todos los problemas inmunológicos que tenga, problemas de piel, problemas autoinmunes, es decir, cualquier problema que esté relacionado con el sistema inmunológico, lo regula, lo normaliza y empieza a desaparecer. Y no hay que medicarse, y no hay que tomar medicamento, empezar por ahí. En este caso es sacar los recursos que tenemos todos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad defensiva, nuestro sistema inmunológico funciona perfectamente siempre y cuando no lo alteremos. ¿Cómo se altera? Pues muchas veces simplemente por el comportamiento que tenemos. Si la prueba, o sea, lo que le he dicho antes a esta chica, si yo le digo algo y ella reacciona, o yo reacciono como le he dicho, evidentemente mi sistema inmunológico no está bien, porque yo me pongo a la defensiva por algo que no ha pasado. Entonces, yo estoy atacando cosas de forma indiscriminada. Es más, una persona que tiene ese conflicto, que no hace ese trazo, pues por ejemplo, cosas que le va a pasar aparte del sistema inmunológico. Pues si es un alumno que tenéis que cuando explicas matemáticas, tecnología o ciencia, no se entera de nada. Es que no se entera porque es su enemigo. A una persona así, ¿cómo le vas a explicar matemáticas? Si matemáticas es el diablo. Ni de coña se va a enterar. En cuanto lo pongas y lo empieza a trabajar, ese niño o ese adulto empieza a percibir a través de ese hemisferio y empieza a enterarse del concepto de las matemáticas, de la tecnología, de la ciencia, ¿vale? Aunque tenga más potencial derecho, partiendo de la base. Pero evidentemente cuando vas al colegio tienes que saber una serie de normas científicas, tecnológicas y artísticas, ¿vale? Aunque tengas más desarrollado una cualidad que otra. Ese control es más mental, porque lo que tú estás haciendo es darle una orden. O sea, tú estás dando una orden a tu grafía, no sé cómo llamarlo, Sí. para que no haga ese movimiento, ¿no? Y por lo tanto ese trazo. Claro, pero tú la orden la das porque tienes un conflicto. Vamos a ver, nosotros todos tenemos un mapa neuronal, ¿vale? Todos, una cosa muy evidente. Cuando el mapa neuronal tiene algún tipo de alteración, no una patología, o algún tipo de mala conexión, ¿vale? Pues evidentemente lo va a proyectar en la escritura, que es lo primero que he dicho. El sistema nervioso, o mejor dicho, la mente se vale del sistema nervioso para proyectar a través de la escritura o a través de cualquier cosa nuestro estado. Es decir, nosotros, por ejemplo,
Si tenemos dolor en una parte del cuerpo, ¿vale? Bueno, va a registrar el dolor en la zona, pero el dolor no está en la zona. Si a mí me duele aquí, es mentira. El dolor está aquí, no. El dolor está aquí. Porque cuando yo me tomo una pastillita que me quita el dolor aquí, no aquí. El dolor sigue estando, ¿eh? Eso que lo tengáis claro, el dolor sigue estando. El dolor que pasa es que se desconecta el sistema nervioso en una parte y el dolor deja de sentirse. Tan sencillo como eso, vamos, eso es una cosa muy sencillita. Bien. Perdón, una pregunta. ¿Has dicho que la L esta, la primera, la que no hace trazo La L. completo, Sí. esas personas que tienen alergia? Tienen tendencias alérgicas. Vale, te voy a comentar un caso personal. Yo soy asmática Ajá. y nunca estoy observando lo que he escrito. Ah, bien. Y es que hago esa L. No, es verdad. O sea, yo no soy alérgica a nada concreto, pero tengo hipersensibilidad bronquial. Claro, pero la hipersensibilidad bronquial no deja de ser No dejas loca, o sea, un mal control del sistema inmunológico. Entonces, claro, como no es capaz de respirar lo suficiente porque te falta oxígeno, te pones en estado de alerta. El hecho de que tú construyas ese movimiento hará que poco a poco tu asma desaparezca. no, ya, es que cuando lo has dicho Te has visto Claro, inmediatamente. y es curioso porque la primera L la he escrito bien y el resto de Ls... Claro, has escrito como es la tuya. Quiere decir, claro, tu proyección habitual de la escritura. Evidentemente la escritura es una proyección que hacemos de forma espontánea y sin control. Pero en el fondo te está dando información. Lo único que es saber interpretarla. En todos los problemas. O sea, puedes detectar cualquier cosa en cualquier niño, adulto. Claro. Hombre, siempre que el niño sepa escribir, ¿vale? Evidentemente. 7, 8 años, pero... A partir de ahí que ya empieza a escribir, ya se empieza a ver un poco el perfil que tiene, inclusive las debilidades físico o fisiológicas que tiene. Por eso... Que les den. Que les den. Claro. Claro, si la historia... Hombre, vamos a ver, yo no quiero arruinar a nadie. Lo que pasa es que con este sistema lo que pretendo es un poco que todos seamos capaces de utilizar nuestros propios recursos personales. Es decir, más baratos que eso no hay. Más baratos no hay. Baratísimo, baratísimo. Claro, pero no solamente por el hecho de tener un estado de salud o de sanidad personal, sino porque podemos potenciar determinadas cosas. Muchas cosas. Yo, una cosa que además me río mucho, porque últimamente, yo no sé, parece que se ha puesto de moda, y viene un montón de personas, hombres y mujeres, a buscar pareja. O sea, yo es que me parto de risa. Bueno, me parto de risa en el buen sentido. ¿Por la escritura? Claro, porque sí, por la escritura, porque ¿sabes qué pasa? Que hay personas que, claro, cuando tú ves la escritura, ves que es muy difícil que pueda tener pareja, porque tiene un conflicto con la pareja, porque ha tenido una pareja tortuosa, porque ha habido problemas, porque se siente guapo, porque se siente feo, porque se siente alto, porque se siente bajo, o yo qué sé, hay de todo. Y entonces hay gente que te viene y dice, oye, vamos, Jesús, llevo un año y es que parece que soy invisible, pero invisible, ante un hombre o ante una mujer. Y entonces lo que haces es potenciar ese trazo con una energía determinada, que es la que os decía antes de esa ecuación, para que esa persona sea visible ante los demás. Porque yo no sé si habéis tenido alguna experiencia de esas características, lo habréis visto, que dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que no me ve ni el tato. O sea, pero, ¿qué decir? Del otro género, ¿no? En el caso de que vayas buscando al contrario. Y sin embargo, en el momento que empiezas a trabajar con ello, lo que haces es, te haces visible. ¿Por qué? Porque empiezas a creer en ti. Empiezas a saber el lugar que ocupas en el espacio, realmente produces una serie de feromonas que las tienes ahí aburriditas y entonces enseguida hay quien detecta. O sea, hay rápido que hace, ¡bah! Receptiva, a por ella. Sí, es una cosa que a mí me hace mucha gracia, pero es que es una realidad, que es que, por eso digo, que parece que se ha puesto como de moda, porque es que eso ahora mismo en la consulta es una cosa como muy exagerada. Dime. O sea, la pregunta que... O sea, ¿y si llevas mucho tiempo sin escribir? Da igual, tú sabes escribir. Quiero decir... O sea, sin escribir con boli. Sí, ya me lo imagino, ¿no? Si ahora con estos trastos me van a quitar el trabajo, al final me voy a cabrear con Apple y con los otros, ¿eh? Me van a arruinar. Pero da igual, quiero decir, tú sabes escribir. Y además, cuando, por ejemplo, pasa mucho tiempo, cuando escribes,
si tienes una alteración del comportamiento, una alteración fisiológica, va a seguir saliendo la escritura. Aunque intentes imitar otra escritura, si tienes una alteración va a seguir saliendo. Es muy difícil corregirla. Es decir, tú puedes intentar imitar, pero en cuanto yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es pido un folio entero escrito. Bueno, aparte de que viene a la consulta como paciente no me va a engañar, porque vamos, ganas de gastarse el dinero tontamente, ¿no? Pero en condiciones normales la persona escribe de forma espontánea y entonces todo aquello que tiene como una alteración la va a proyectar enseguida. Que es una de las cosas que se ve, que yo veo, vamos, y a todas aquellas personas que estudian, ¿no? ¿Y según lo que escribas puedes escribir de una manera o de otra? Según lo que escribas. Sí, lo que expreses. Vamos a ver, no, generalmente hay pequeñas fluctuaciones, tan pequeñas que son imperceptibles. Es decir, tú puedes pensar, ay, esta escritura la hago de esta forma y esta la hago de otra. Vale, para ti es así, para un profesional ves que no. Quiere decir que sí, que hay una especie de intento de imitación o de intento de despistar o simplemente que te sientes en ese momento más feliz o más triste, no sé, y eso puede hacer que haya pequeñas variaciones, porque claro, evidentemente cuando hay esas pequeñas movidas de manifestación, las hormonas se alteran. Es decir, nosotros, aparte de tener todo el sistema neurológico, tenemos todo un proceso hormonal. Es decir, las hormonas, en cuanto algo se dispara, empiezan a funcionar y a alterar el comportamiento, ¿vale? Una cosa muy evidente, por ejemplo, digo, vosotras las mujeres, cuando tenéis el problema hormonal de todos los meses, a veces se altera el comportamiento, pero no por nada en particular, es porque hormonalmente se altera, ¿vale? Nosotros tenemos esa suerte, pero no podemos tener hijos, que eso ya no es tanta suerte. Bueno, para muchos sí. Y dejar de escribir, porque ahora las tecnologías, ¿puede conllevar a problemas? Sí. A eso me refiero, por ejemplo, los niños ahora con el tema de los iPads, que cada vez se escribe menos, puede derivar en problemas. Está derivando ya en problemas. O sea, una de las cosas que yo estoy viendo por los críos que me están trayendo, pues es conflictos de relaciones entre ellos. La típica alteración de la hiperexcitabilidad que tienen los niños, ¿vale? Eso está producido simplemente por el conflicto que están teniendo ya, porque a muy baja edad ya se les empieza a hacer que trabajen con ellos. O sea, yo me acuerdo hace unos meses, una paciente que tengo, pues tuvo una niña. Bueno, primero no podía tener, ¿vale? Hizo grafoterapia, se quedó embarazada, porque es otra de las formas de poderse quedar embarazada si hay un problema sin fecundación, in vitro. Bueno, pues vino con la niña que tendría como 7 meses, era un bebé. Y me acuerdo que le enseñó una foto en papel, y la niña con 7 meses hacía así en la foto. Digo, bueno, esto ya es el colmo. Le daba con el dedo para pasarla. Con 7 meses, digo, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Por eso digo que sí que es un problema que se va a notar. Ay, perdona, a veces pasa que hay compañeros, pues en la etapa infantil, yo soy profe infantil y escribimos con letra enlazada, y hay compañeros que consideran que es una tontería, porque al final la letra se va personalizando. Claro, pero tú imagínate, vosotros, o en tu caso, tú estás iniciando a una persona en una andadura ante la vida, que es un contacto con la escritura. Pero es que la escritura no solamente es que lo proyectes de forma espontánea. Si tú educas la escritura, de hecho yo tengo un sistema de caligrafía para educar la escritura, hay unas diferencias entre esos niños que los educas a través de esa escritura y los que no, como no te puedes ni imaginar. O sea, no solamente de comportamiento, sino de estado de salud. Que son niños que parece que no enferman en absoluto. Mientras todos los niños tienen sus cositas, ¿vale? Pero un crío que inicia un poco en esa andadura, la capacidad de enfermar, pues es que está reducida, no sé, a un 10% con el resto de sus compañeros. O sea, yo es una cosa que no es que me quede alucinado, porque lo veo todos los días, llevo muchos años trabajando con ello, pero que es una realidad, porque tú lo que estás haciendo es generar toda una red neuronal muy bien construida, o bastante bien construida, para evitar alteraciones. Entonces, cuando evitas alteraciones en el comportamiento, también evitas alteraciones físicas. Eso no quiere decir que a un niño no le vaya a salir un diente, se le vaya a caer un diente y cosas de esas normalidades, ¿vale? Eso está dentro de la normalidad. Pero lo que está muy claro es que no va a estar constipado permanentemente, ni va a estar en clase sujeto al techo, como si fuera Spiderman, porque está tan nervioso que hay que clavarle el pie en el parqué para que se esté sentado. Es decir, hay cosas que puedes controlar. Y ahora mismo, pues eso, los niños hiperactivos, pues os digo lo mismo, parece que se han puesto de moda.
O sea, antes no había niños hiperactivos, había niños revoltosos. Oye, y ahora en una clase te tocan 5 y te tienes que suicidar. Pues es muy sencillo, no hay que medicarlos. Este sistema, controlando a través de grafoterapia, que realmente es como se llama la técnica, lo que hace es normalizar esa actitud. Pero, ¿por qué normalizas esa actitud? Porque tú lo que estás mirando en el niño es qué le pasa realmente. O sea, el problema muchas veces es que no se hace un buen diagnóstico del problema, solamente del síntoma. Y claro, el síntoma es algo que sale después de que ha pasado algo, ¿vale? Yo creo que es un error mirar solamente el síntoma, porque cuando vamos al signo es más fácil corregir una alteración. Da igual que sea un adulto que un niño. También es cierto que la terapia en este caso es inversamente proporcional a la edad. Es decir, cuanto más edad tienes, más tiempo se tarda en corregir, porque tienes una serie de costumbres adquiridas y de patrones de comportamiento que hay que modificarlos, mientras un niño es algo que está aprendiendo. Entonces, es una esponja, pero una esponja, es de hoy para mañana. O sea, las reacciones son de hoy para mañana, son algo increíble. O sea, se trabaja muy bien con ellos porque es una gozada. Lo que le enseñas, ¡puf!, lo absorben inmediatamente y la respuesta es inmediata también, ¿eh? Entonces, os digo, por ejemplo, para los casos de niños así, pues esta terapia es fantástica porque no hay que medicar al niño. Ya sabéis que ese tipo de medicación que se utiliza para el trastorno de hiperactividad puede provocar trastornos en los genitales en los niños y en las niñas, ¿vale? Problemas ováricos, problemas uterinos, problemas testiculares. Coño, estamos hablando de niños de 8 o 10 años, que es una putada. Vaya proyecto que estamos haciendo. Yo creo que no es sano. Por lo que estoy entendiendo, el educar o el trabajar La escritura. de manera cursiva facilitaría todo el desarrollo adecuado en los niños. Sí, vamos, no es que sea cursiva. Por ejemplo, en lengua inglesa, en principio, la escritura no suele ser nunca cursiva, siempre es en script. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que realmente yo utilizo una especie de cursiva, digo una especie de cursiva, porque yo lo que he hecho ha sido, dentro de lo que es la escritura que conocemos todos, he intentado desarrollar una caligrafía que se entienda y que tenga los suficientes trazos y bien construidos para que realmente esa caligrafía sea lo menos patológica posible. No que esté exenta de patologías, es imposible, ¿vale? Es imposible porque si no tendría que modificar y hacer otras letras que no tendrían nada que ver con las que conocemos. Entonces, dentro de no poder salirte de una serie de patrones y utilizando una letra que todos entendemos, pues he intentado conseguir que sea lo más sana. Claro, yo no solamente cuando hago una letra utilizo esos vectores a nivel de sentido y dirección, yo utilizo, lo que os decía antes, una presión, una longitud y un tiempo de ejecución. Es decir, todo eso además es importante, porque yo no estudio solamente el vector, sino el módulo del vector. Claro, una cosa sin la otra no sirve para nada. Primero porque si yo no imprimo una masa, no se ve el trazo. Si yo no llevo una determinada longitud, no hay trazo ninguno. Y si no lo ejecuto en un tiempo, al final no vemos nada. Es decir, para que se vea algo, yo tengo que seguir esos patrones. Y perdón, es que yo creo que por una parte está lo que podría ser el tratamiento, ¿no? Consulta y lo que es la pedagogía, la didáctica diaria Sí. en el aula, ¿no? Entonces, niños, por ejemplo, en sistemas bilingües, en el que todas las asignaturas en castellano las realizan hasta un cuarto de primaria con letra en cursiva y en todas las asignaturas en inglés las escriben, las ven, las perciben y las con script. Quiero decir, al final, la letra personal de cada niño, en función de las horas del día con quien está. Claro, la idea es que realmente no, claro, el niño lo normal es que escriba siempre con la misma letra. Vamos a ver, el inglés y el castellano se escriben igual. No, bueno, Pero no es realidad que no es la realidad, en los coles. Ya, pero debería ser, que decir, las letras son las mismas letras, las que utilizan los ingleses que nosotros. no, pero es la misma caligrafía. Claro, pero si nosotros utilizamos esta caligrafía, sí podemos escribir en inglés. Yo puedo escribir en inglés con esta caligrafía. A mí sí me va a entender, ¿no? Si yo pongo H-O... Pero con esa L porque ¿Por qué? que si le nunca he visto con esa L, por ejemplo. ¿Tú nunca has visto? Un niño te dice, de 5 años, ¿qué me hago? La que me da la profe de... ¿La teacher o tú? Ya, claro. Un niño de 5 años que está empezando a A aprender a escribir. Te
Claro, pero ves, por eso digo que ahí tenéis vosotros esa responsabilidad. Sí, ¿cómo ve también? Mi pregunta es cómo ve usted el tema de que a un niño, Ujú. en un mismo día, como que se le estén pidiendo diferentes tipos de letras. Pues lo único que se consigue es... Positivos, negativos, a nivel de desarrollo. Es negativo porque de alguna forma se estresa su sistema nervioso. Es decir, cuando tú tienes que hacer dos trabajos muy dispares, tu sistema nervioso se altera, ¿vale? No quiere decir que estés cabreado, que te pelees, pero tú interiormente estás muy excitado, porque realmente estás obligando al cerebro a que desarrolle dos formas de proyección muy diferentes. Entonces, lo puedes hacer, quiere decir, el cerebro está capacitado para hacerlo, pero no deja de ser muy estresante para el crío. Entonces, la dificultad que conlleva eso es que tarda mucho más en aprender, porque tiene que luchar contra el aprendizaje por un lado y el otro aprendizaje por otro. Y eso al cerebro le cuesta mucho trabajo. Quiere decir, lo va haciendo porque es muy plástico, y en un niño es muy plástico y recibe la información más deprisa que nosotros, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no le estrese más. Si nosotros somos capaces de unificar un mismo tipo de escritura, que es entendible, ¿vale? Que es entendible, es decir, porque utilizamos, vuelvo a repetir, las mismas letras, estarán construidas de forma diferente, pero tanto en inglés como en español se puede escribir con la misma letra, sin ningún problema, ¿vale? Que es entendible. Si nosotros lo utilizamos, vamos a conseguir muchísima más capacidad de atención por parte del niño, menos bloqueo, y el aprendizaje se multiplica. Y no sé si esto es más difícil, pero en caso de que tuviéramos que decidirnos por una, Uh-huh. a nivel de neurodesarrollo y demás, ¿sería más positiva en principio la script o la cursiva? Más la cursiva. Si hubiera que elegir, perdón, sería más la cursiva. Yo, ya os digo, el sistema que yo utilizo no es exactamente cursiva, que tiene unas bastantes variaciones, ¿vale? Pero se parece más a la cursiva, ¿vale? Porque es una letra más elaborada y el cerebro se recrea elaborándola, ¿vale? Desarrolla más todas las capacidades comunicativas, de aprendizaje, de atención, de comportamiento. Hay muchas cosas que se empiezan a manejar. De la otra forma se empiezan a omitir trazos, que es lo que os decía. Si no se construyen determinados trazos, eso siempre va a provocar un tipo de alteración en el comportamiento. Quiero decir, si vosotros veis vuestra escritura, bueno, tú acabas de decir eso, ella no hace ese trazo y tiene asma, ¿vale? Quiero decir, el hecho de que incorpore ese trazo, que ahora ya seguro que lo va a incorporar, pues si la conocéis, no sé si es compañera vuestra, pues dentro de unas semanas o de unos meses vais a ver que se acabó el problema. Que me he quedado loca. Se acabó el problema. ¿Y la edad en la que consideras que hay que empezar a entrenar el trazo? Es la lucha siempre en infantil de en 3 les dejamos que les damos un papel en DIN A3 para que escriban su nombre libremente, sin presión. En 4 ya vamos acotando el espacio y en 5 ya nos metemos con el método, por ejemplo, Letterlandia es todos los días. No te salgas y borra, te ha salido. ¿En qué momento Claro, vamos a ver. entrenamos ese trazo? Claro, cuando tú a un niño le haces borrar una letra, quiero decir, tampoco le puedes condicionar a que sea muy cuadriculada la letra, ¿vale? Por eso os decía antes, si el niño tiene un hemisferio izquierdo más desarrollado, le va a dar igual seguir el patrón, porque es que se va a encontrar cómodo, pero un niño que tiene el hemisferio derecho más desarrollado, tú le cuadriculas y es que le estás cabreando todo el día y lo lleva fatal. A ese le vas a dejar y le vas a permitir que se salga, porque es que se va a salir siempre. Y si no quieres que se salga, pues le vas a provocar un estrés. Y va a ir todos los días y va a decir, mi profe es una... Cansina del trazo. Eso es. Quiero decir, por eso os decía, ese truquito de antes implica saber cómo es un niño y cómo manejar. No puedes manejar a los dos niños de la misma forma. Quiero decir, no todos estamos medidos por el mismo rasero. Además tiene que ser un poco así, esa es la variabilidad del ser humano. ¿Y el entrenamiento de seguir puntitos es bueno? Sí, porque le vas enseñando, quiero decir, ellos como tienen más dificultades en seguir una disciplina de trabajo, pues es un inicio para que ellos empiecen a seguir una puntualización. Da igual que sea uno que otro, pero el del hemisferio derecho, su tendencia es a irse para arriba o para abajo. Ese no le puedes regañar, pero no porque lo haga peor, porque cuando vaya creciendo va a destacar mucho más que el anterior, con diferencia. Pero en un principio no es que vaya a ser el revoltoso o el que no te hace ni caso, es que no puede, es un sobreesfuerzo lo que le haces hacer a esa persona. ¿Influye el trazo minúsculo o mayúscula? Sí,
Claro, generalmente los trazos en minúscula están mejor elaborados que en mayúscula. En mayúscula los movimientos son más rectos. Por eso, si os acordáis, al principio os he dicho que los movimientos de bajada, que se hacen mucho en mayúsculas, son los de seguridad. Seguridad, rigidez, equilibrio, fuerza. Mirar a una persona que haga culturismo, escribe en mayúscula. ¿Por qué escribe en mayúscula? Porque está cuadrado. Entonces tiene tendencia a escribir en mayúscula. ¿Qué es lo que proyecta? Su aspecto físico, lo que llama la atención. Mayúsculas. Si conocéis a alguien que haga culturismo, miradlo. Claro. Por eso digo que realmente cada tipo de escritura, dentro de seguir un patrón, da unas características intrínsecas en la persona. ¿Vale? Por eso os decía, cada uno de los trazos tiene una función determinada. Os he dicho solo uno. Os he dicho solo uno. Pero, por ejemplo, el movimiento que regresa por arriba, ¿vale? Este que tenemos aquí, ese está relacionado, que es más cortito, con el hemisferio derecho. Con el hemisferio derecho. El hecho de hacer ese movimiento implica tener más potencia del hemisferio derecho, ser más creativo, más imaginativo, nos gusta más viajar, que es un niño que haga mucho ese movimiento en exceso, ¿vale? Porque hay veces que coges a un niño, está aquí, pero también está aquí, lo habéis visto. Hay niños que hacen esto. Hace una A y hace así, 2 veces y pasa así. Pasa 2 veces por el mismo lugar. A ese le vas a pillar todo el día volado. Niño, baja. Bueno, o adulto, da igual, que sea adulto, que baja. Pero te está mirando y dices, no está, fijo que no está haciendo ni pajolero caso. Pues un exceso de creatividad implica una forma de irse a otro sitio, a buscar ese plano de lo diferente y de lo creativo, que no está en este plano, porque esto es lo tangible. Lo que está ahí es lo creativo. Es una persona que haga ese doble trazo, se va muchísimo, se va mucho, claro, está siempre por ahí, perdido. Y en un niño, claro, a ese niño que hace eso, tú le dices, píntame un dibujo, y te va a hacer una virguería de dibujo. Al otro, que no hace, sube por la derecha, le dices, píntame un dibujo, y te hace, mi madre. Joder, con tu madre, que fea la jodida. Y el otro va a hacer, bueno, una madre increíble, la va a pintar los labios, bueno, la bomba. Y lo podéis ver, el lunes lo podéis hacer en clase. Coger a uno con eso que os he dicho y poner a uno, a tu madre, pinta a tu madre y tú pinta a tu madre. Vais a ver qué madres pinta cada uno. Y luego les ponemos con el folio y ya está. Sí, o lo hacéis, que lo pintéis, o sea, que pinten y luego le ponéis el folio. Y vais a ver cómo el que pinta, recreándose, sacando colores, porque también el hemisferio derecho potencia los colores. El izquierdo no ve colores, ve formas y estructuras, ¿vale? Mientras el derecho sí ve los colores. O sea, el derecho es como si fuéramos en helicóptero. O sea, vas en helicóptero por una ciudad y claro, tú ya estás viendo lo que hay por ahí abajo y lo que hay en la otra calle y lo que hay en la otra calle allí, porque tienes altura. Y si no, que se lo digan a ese que te pega unas fotos de exceso de velocidad, que se forra. Mientras que el hemisferio lógico es el que va por la calle. Entonces, tú vas por la calle y hasta que no giras no ves lo que hay en la otra calle. Pero el derecho no, el derecho ya sabe lo que hay en la otra calle. Por eso se adelanta a los acontecimientos. Pero cualquiera de nosotros que lo hacemos, nos adelantamos a acontecimientos. Por eso digo, eso hay que potenciarlo, pero también el otro, también el otro, ¿vale? Porque el científico es el que, o el tecnológico es el que realmente inventa todo esto. Bueno, perdón, el que lo desarrolla, que el que se le ocurre es el creativo, ¿vale? Si se le ocurre algo y el otro lo hace, lo construye y lo fabrica, ¿vale? Porque el otro ya es muy aburrido hacerlo, es solamente darle forma. Pero gracias a eso hemos prosperado en algún sentido, vamos, en algún sentido tecnológicamente. Bueno, pues ya habéis visto un poco cómo se mueven los trazos, es decir, cómo podemos construir letras, ¿vale? Y no tengáis miedo a construirlas, ¿vale? Yo lo que pasa es que no he traído ninguna caligrafía ideal, la que tengo construida, no se me había ocurrido, la verdad es que no se me ha ocurrido. Pero bueno, lo puedo colgar en internet, en YouTube, o si que os interesa para que os vayáis orientando. De todas formas, cualquier duda, pega, me podéis llamar y si no a través de Goyo. ¿Sabéis quién es Goyo? ¿No? Vale. Por si acaso.
os podéis poner en contacto conmigo, ¿vale? Porque le gusta mucho este tema, le llama la atención y bueno, por eso me ha invitado a dar este taller. Y además os puede contar muchas cosas a nivel personal, si acaso. Bueno, vamos si queréis a seguir un poco más adelante, porque creo que hay mucha materia que no nos va a dar tiempo, pero bueno, os va a resultar muy atractiva. Bueno, nosotros, lo que os decía antes de la energía del trazo, ¿vale? Del vector, vamos a utilizar tanto lo que es la parte de la energía biológica, ¿vale? Tanto como la parte de la termodinámica. En los dos casos, por ejemplo, esta mañana el último conferenciante que ha habido antes de comer hablaba de la termodinámica. Bien, evidentemente, ¿por qué hablaba de la termodinámica? Porque realmente nosotros, si sabemos sacarle el máximo partido a la termodinámica, que la llevamos dentro, por eso os decía al principio, nosotros ¿qué es lo que estudiamos? Reacciones químicas, nada más, y la transformación de esa reacción. Quiere decir, un pensamiento no deja de ser un movimiento biológico o químico que se mueve. Lo único que mecánicamente, que ese movimiento a través de hormonas, a través del sistema neurológico, se transmite a la escritura. Y lo que hace es transformar la energía química en energía mecánica. Cuando hacemos terapia, que es un poco lo que es invertir el proceso o enseñar a un niño, lo que hacemos es energía mecánica, transformarla en energía química. Entonces vamos a sacar la química de nuestro cerebro para sacarle el máximo rendimiento. Es un proceso simple, muy simple. Lo único que tenemos que saber cómo hacer la reacción. Es decir, el hecho de hacer un trazo y seguir un patrón de una determinada forma, quiere decir qué energía tiene que tener, o qué masa, qué longitud y qué tiempo, en qué tiempo se tiene que hacer, implica que realmente la transformación química sea la correcta. Y entonces el mapa neuronal que tenemos, lo que hacemos es construir pequeñas derivaciones para tener una información nueva. ¿Esto qué es realmente? Pues un reflejo condicionado. ¿Qué es un reflejo condicionado? Un aprendizaje de algo. Si yo no sé hacer algo, ¿cómo aprendo a hacerlo? Haciéndolo, repitiéndolo, 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 hasta que me sale bien, ¿vale? Si yo ahora le digo a cualquiera que me haga ahí el pino puente, bueno, a lo mejor lo hace alguno, ¿no? Pero vamos, le digo que haga el pino puente, es posible que no sepa hacerlo. Pero si le digo, bueno, la semana que viene quiero que lo tengas hecho, por lo que sea, porque te lo voy a pagar, en fin, una motivación, ¿vale? La semana que viene hace el pino puente. ¿Qué diferencia hay entre antes y el después? La práctica de hacer el pino puente hasta que lo consigue. Eso es un reflejo condicionado. Cuando nosotros en la escritura repetimos un movimiento de forma continuada, estamos enseñando al cerebro a que la bioquímica o el sistema neurológico haga una red nueva y entonces la información llega de otra manera. No solamente llega a nuestro comportamiento, sino llega a nuestro órgano. Por eso también corrige el órgano, porque lo que hace es educar o reeducar al órgano que está en estado patológico o al comportamiento que está en estado patológico. Pues si tú estás triste, no dejas de tener una patología, ¿vale? La tristeza es una patología, ¿vale? La diremos, no es un comportamiento, ¿vale? Si es un comportamiento de las emociones. Bueno, pero si tú sabes controlar ese comportamiento de las emociones, ya no estarás triste. Simplemente cambiamos la tristeza por alegría, suponiendo que la alegría es un proceso más positivo, ¿vale? O vamos a cambiar el comportamiento de no me entero de nada en clase a estoy pendiente de la clase. También es muy positivo, porque esa persona que está alerta va a aprender mucho más deprisa. Son comportamientos que realmente neurológicamente están alterados. Entonces, una vez que enseñamos desde un plano sencillo, porque cuando a una persona se la obliga, como dices tú, por la raya, pues ya la está generando mucho estrés. Pero cuando le das cierta libertad, pero siguiendo unos patrones, pues esa persona la aprende muy fácilmente. Entonces es una persona receptiva. Pero nos pasa a nosotros también. Es decir, yo una de las cosas que también trabajo mucho en la consulta es gente que viene a prepararse oposiciones. ¿Ya preparan unas oposiciones? Sí. Gente que tiene problemas de entender la información, de almacenar la información, de comprender la información y de expresar la información. Es decir, en alguno de esos planos tiene cierto conflicto. Entonces lo que haces es facilitarle la capacidad
de que en el plano que tiene dificultades se lo potencias. Claro, tú tienes una memoria de elefante y tienes una capacidad organizativa tremenda, pero cuando te pones a escribir no fluyen las palabras, no fluye la información. Si un examen tiene una serie de horas determinadas para construirlo, has suspendido. Aunque lo sepas, pero has suspendido. Quiere decir, eso es una norma. Tú tienes 4 horas para hacer un examen y si en 4 horas no lo has hecho, estás suspendido. Pero sí lo sabes, pero no tienes esa capacidad de hacerlo. Si tienes dificultad de colocar la información en el cerebro, porque claro, hay gente que tiene mucha información, pero en vez de tenerla ordenada, la tiene toda tirada. Entonces, cuando va a tirar de la información, es incapaz de proyectarla, porque no sabe dónde está el libro no sé qué en su cabeza. Entonces, es imposible. Bueno, pues, ¿qué es lo que haces? Estructurar esa información, la capacidad de percibir la información, la capacidad de ordenarla, de desechar aquello que no es servible, de estructurarla simbólicamente y luego de devolverla en el momento que sea necesario. ¿Qué le pasa a la persona que viene a hacerlo? Pues una persona que a lo mejor dedica 8 horas todos los días para hacer una oposición, cambia a 6 horas al día de estudio. Pero no solamente cambia 6 horas al día de estudio, sino que generalmente, por no decir siempre, pero generalmente suele estar entre los 5 primeros de la promoción. Quiere decir, tiene garantizado el puesto, que realmente es lo que a la persona le interesa, garantizarse el puesto para entrar en lo que sea, ¿vale? En lo que sea. Da igual el tipo de oposición. Es decir, el formato es el mismo. Cambiando la grafía. Cambiando la grafía. Claro, te enseña un poco a utilizar tus propios recursos. Tú date cuenta que cuando tú tienes un mapa neurológico bien construido, toda esa información está muy bien estructurada. Entonces, cuando tú la tienes muy bien estructurada, es muy fácil ir a por la información y ponerla al servicio de los demás inmediatamente, que estamos hablando de un examen. Pero no solamente en un examen, sino para ti. Entonces, imagínate de tener todo eso tirado por el suelo y tener que buscar uno a uno el libro, a tener el libro, los libros puestos por orden alfabético, por ejemplo, por colores, ya, lo que tú quieras. Eso facilita mucho la capacidad, no solo de aprender, sino de estructurar. Y eso es uno de los problemas que suele tener mucho los chavales jóvenes, que no dan pie con bola en un examen. Y dices, pero si lo sabes, pero si yo te he visto que lo sabes. Bueno, pues no lo organizan bien en la cabeza, no en la memoria, pues estructuras ese mapa neuronal y entonces cada cosa lo colocas en el sitio. Y sabes que ese chico va a aprobar. O sea, yo os aseguro, porque vienen muchos chicos de diferentes edades con muchos conflictos de estudio, que no aprueban pues eso, ni el recreo. Y al cabo de unos meses están los primeros en la clase. Pero de eso, de no aprobar nada, o sea, de ceros, de todo suspenso, antes de que acabe el curso, aprobar el curso completo. Y eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. No solamente para el niño, también para los padres y también para los profesores, que vosotros respiráis cuando el niño cambia esa actitud, porque claro, si no, menuda pelea tenéis todo el día. Porque ves que no aprueba y que es una lucha continua, porque a veces te queda el mal rollo de lo estaré haciendo mal con él. Pues a lo mejor no lo estás haciendo mal, ¿vale? Yo entiendo que esa parte también es un poco la de los padres, el preocuparse porque saber cómo es su hijo para saber qué es lo que necesita, que eso es más una cosa de los padres. Pero bueno, es otro tema, ¿vale? Más político. A lo que voy un poco con esto que os estoy diciendo es eso, realmente sacar nosotros nuestras propias reacciones químicas y nuestra propia transformación termodinámica, ¿no? Porque eso, lo que dice la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, vamos a transformarla. Si es que tenemos una herramienta que es un bolígrafo y un papel. A partir de un bolígrafo y un papel podemos transformar la energía. A partir de un bolígrafo y un papel podemos sacarle muchísimo más rendimiento a nuestra vida, en todos los aspectos. Sentirnos mejor, quitarnos peso de encima, en todos los aspectos. Quitarnos conflictos, tener una relación de pareja estable, llevarnos bien con nuestros hijos, llevarnos bien con nuestros padres, mejorar en el trabajo, potenciarte para buscar un puesto de trabajo más importante, que es lo que tú consideres que crees que puedes hacer y que no sabes cómo hacerlo. Pues a partir de ese momento todo eso lo puedes trabajar. Es decir, simplemente lo que tú estás viendo en la grafía es aquello que le impide a esa persona construir o conseguir ese objetivo. Pues tú le das eso. O sea, no le vas a dar nada que no pueda conseguir, ¿eh? También es cierto que no todas las personas funcionan de la misma forma y evolucionan de la misma forma. Es decir, cuantas más cargas tienes encima, cuantos más conflictos hayas pasado en tu vida, cuanto peor te haya tratado la vida, o tú consideres que te ha tratado peor la vida, más tiempo tardas en salir un poco de ese agujero. Pero eso no quiere decir que no puedas, ¿eh?
todo el mundo sale, todo el mundo evoluciona. Yo ya os digo, es una cosa que llevo viendo hace 35 años, cómo la gente evoluciona muy rápidamente. Pero bueno, llevado al plano que nos interesa, que es el de los niños, es que vosotros, o sea, sois la hostia, perdón la palabra, pero es que sois la hostia porque tenéis la posibilidad de hacer con ellos algo increíble. Es que le vais a dar calidad de vida, salud, alegría, bienestar. Le vais a enfocar en el sitio donde quiere, en el futuro profesional. Imaginaos, yo una cosa que siempre digo, aunque suene muy raro, es si tú estás teniendo la profesión que quieres y encima te pagan por ella, hostia, esto es como un orgasmo cojonudo. Vamos, encima te pagan por hacer lo que te gusta. Bueno, eso ya es la hostia. No es un orgasmo permanente. Mejor que eso, imposible, porque mucha gente está trabajando, y cuando digo trabajando es porque no se considera profesional y por lo tanto está cabreado por el trabajo. Y como estás cabreado por el trabajo, no estás a gusto en el trabajo y tampoco te remuneran lo suficientemente bien, porque como te da igual, pues tampoco te lo pagan. Es cierto, un profesional, y cuando digo un profesional no me refiero a un mecánico, me refiero a una persona que está haciendo lo que le gusta. Ese otro componente es algo que viene añadido. Viene así, viene porque estás haciendo lo que te gusta, entonces te lo van a pagar bien pagado. Literal, bien pagado, ¿eh? Os lo digo en serio. Bueno, me enrollo más por ahí. Vamos a seguir un poquito. Bueno, esto viene un poco a lo que estábamos viendo antes, ¿no? Voy a pasar un poco esa... Esto también está relacionado con lo que os hablaba antes de las diferentes magnitudes. Las magnitudes vectoriales son el sentido y la dirección del trazo, ¿vale? Mientras que las magnitudes escalares es el módulo del trazo, que es lo que os decía, está compuesto por una masa, una longitud y un tiempo. Eso sí que es importante. Yo cuando enseño a escribir, entre comillas, o cuando hago la terapia, que la idea no es enseñar a escribir, porque todos sabemos escribir, es corregir aquella parte que está alterada. O sea, si nosotros hiciéramos con esa caligrafía ideal, que yo os he dicho, la que yo trabajo, o menos patológica, la repitiéramos todo de forma sistemática, esto sería un aburrimiento, porque seríamos todos muy parecidos. Entonces, claro, yo es una cosa que no quiero, o sea, a mí no me gusta. Yo una cosa que hago es, si tú tienes un problema, soluciona el problema, ¿vale? Si tu idiosincrasia es de una determinada manera, yo lo voy a respetar. Pero si hay algo de tu idiosincrasia que te provoca algún tipo de alteración, es lo que vamos a corregir. Pero si tú eres así, ¿por qué te voy a cambiar? ¿Qué pasa? ¿Que no eres buena? Claro que sí eres buena. Lo que pasa es que hay algo que no funciona bien, pues eso es lo que vamos a tocar, el resto no lo tocamos. O sea, porque si no, clonaríamos un poco a la gente. La idea no es clonar, por eso comentaba antes, sabiendo las diferencias entre niños, podemos dar diferencias en cuanto a comportamientos y escrituras. Entonces, podemos trabajar tocando un poco su escritura sin variarla completamente. Si le damos una pauta, que luego el niño va a empezar a trabajar su propia escritura, ya está. Pero no le podemos obligar a que todos los niños hagan la misma escritura, porque es una forma de clonación. Creo que no es bueno, ¿vale? Cada uno tiene algo en sí mismo. De hecho, cuando nosotros combinamos los diferentes trazos con las diferentes esencias de la escritura, que además están ubicadas en determinados lugares del papel, pues las combinaciones dan 8 billones de combinaciones, 8 billones y pico de combinaciones. Es decir, hay como 8 billones y pico de combinaciones de escrituras. Y en este planeta solo estamos 8.000 millones, no llegamos todavía, 7.500 millones. Anda, que no tiene que estar esto superpoblado para que la escritura se vuelva a repetir. Por eso digo, no hay dos escrituras iguales, igual que no hay dos personas iguales. Por muy gemelos que sean monocigóticos, no hay dos personas iguales. Adiós, gracias, porque si no esto sería muy aburrido. Mejor que sea algo más entretenido. Bueno, esto es la relación que os voy a enseñar un poco en cuanto a lo que son las diferentes magnitudes, el nombre que le he puesto a las diferentes esencias. He seguido, igual que antes he puesto una serie de trazos, siguiendo un protocolo muy sencillo, que creo que lo habéis cogido rápidamente. En este caso he seguido las primeras 12 letras del abecedario, para no complicarnos mucho la vida, lo más sencillito. Dentro de las esencias tenemos diferentes magnitudes, ¿vale? Tenemos 3 magnitudes vectoriales y 3 magnitudes escalares. Quiere decir, el radio de un trazo, y os explico lo que es el radio de un trazo, o sea, por ejemplo, este trazo os decía antes que empieza aquí, ¿vale? Que es donde he empezado y he acabado aquí. Yo corto una línea aquí
este es el radio de la curva. ¿Vale? Bueno, pues si el radio de la curva es muy corto, el trazo tiene tendencia a ser recto. Tendencia a ser recto, no recto. Porque si fuera recto no tomaría ninguna curva. Si yo en vez de hacer esa L de esa forma, la hago así. Bueno, voy a empezar más aquí, ¿vale? Imaginaos que lo empiezo aquí. Esta es aquí donde cambia de dirección. Ahora yo hago lo mismo. ¿Consideráis que el radio de la curva es la misma? Vale, pues este movimiento sería el que está puesto como B, que sería tendente a curvo, un poco por abreviar, ¿no? Mientras este, que es más estrechito, que es más tendente a recto, sería A. Bueno, pues nosotros podemos hacer ese trazo de estas dos formas, pero si lo hacemos así, vamos a tener problemas, mientras que si lo hacemos así, no. ¿Vale? Es decir, este trazo, que también habrá mucha gente que lo haga, pues una persona que haga ese trazo tan exageradamente largo, pues una de las cosas que va a tener es problemas con la figura de su madre. Por ejemplo, así directamente, digo por si alguien lo tiene, que ya sabe que tiene que solucionar problemas con su madre. ¿Con su madre? Con su madre. Por este. Que la L sea muy gordita. Por ese mismo movimiento. Porque a todas las personas que se lo habéis visto tenían problemas con su madre. Claro. Pero es que es una cosa, es como muy simbólico. Quiere decir, son mecanismos que utilizamos todos los humanos. Es una cosa que se repite. Quiere decir, no es que lo haga una persona, es que lo hace todo el mundo. Todo el mundo que tiene ese tipo de conflictos hace eso. Es una cosa que se repite. Quiere decir, está tan comprobado que es una cosa ya muy vista. Quiero decir, para mí está súper vista, ¿no? A lo mejor, evidentemente para vosotros no, pero es una repetición. Quiere decir, aprendemos un poco por repetición. Bueno, pues cuando se hace así, hay ese tipo de conflictos, ¿vale? Os digo como algo muy directo, pero también una persona que haga este movimiento tan exageradamente largo, como está aquí, también va a tener un problema con el intestino delgado. Entonces va a tender a engordar con más de lo normal, simplemente por hacer ese movimiento de esa forma. Es que todos queremos terapia contigo. Todos queremos saber es ¿Que nos vas a solucionar todo? Bueno, algunas cosas seguro. Pero, ¿veis un poco la diferencia? Estoy hablando de solamente una esencia, ¿vale? Realmente cada trazo tiene 6. Siempre son duales. O es A o es B. O es C o es D. Quiere decir, o es tendente a recto o tendente a curvo. O lento o rápido. O corto o largo, simétrico o asimétrico, terminado en fino, terminado en grueso, grueso o fino. Ya ves que esos son duales. Cada uno de los trazos tiene 6, digamos, formas de construir. O sea, solo un trazo nos está dando una información de la leche, pero de la leche. Por eso decía... Perdona, ¿y cuando no hay trazos curvos, por ejemplo en esas L's? Sí, ¿No hay radio? vale, cuando tú marcas, este trazo cambia de dirección aquí, ¿vale? Pues si tú mides de aquí hasta aquí, ¿vale? El arco, sí hay un arco muy pequeñito, ¿vale? Pues es tendente a recto. Quiere decir, el trazo que baja por la izquierda es A. Casualmente, si tú a este trazo, a este mismo, ¿vale? Lo superpones aquí, resulta que poco más o menos el trazo es parecido, muy parecido, ¿vale? Si este trazo que baja por la izquierda, ya que lo has dicho, como estamos mucho con el derecho, vamos a cambiar. Si el trazo que baja por la izquierda, en vez de ser tendente a recto, que además tiene que ser tendente a recto, ¿vale? Lo hacemos tendente a curvo, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues esto da, quien lo hace, os lo digo por si lo tenéis alguno, tiene problemas de colesterol. ¿Pero quién? Y ¿La de al lado? este de aquí, la que está marcada, La peor de todas. esta. Tiene todo. No, esta. La mía es larga. Esa. Y además ha coincidido con lo científico. Digo, mira, pues ahí lo vuelvo a ver. No, digo, en este caso, cuando se hace así, como lo he pintado aquí, esa persona tiene los niveles de colesterol en sangre altos. Tiene el hígado un poco graso
y también tiene dolores en la columna vertebral, en la espalda. Me explico. Si tú quieres hacer esto, ¿vale? Es una corrección. Tú lo que estás haciendo, cuando, por ejemplo, haces terapia, lo que haces es, por ejemplo, repetir sistemáticamente un movimiento de una determinada manera. La repetición del movimiento hace que tu mecánica del brazo le dé una información al cerebro. Vale, ahí es a lo que yo voy. O sea, hay una inversión también Claro. que genera también que tu organismo cambie por dentro químicamente. Claro, cambia por O sea, dentro que químicamente. también esa energía mecánica Ajá. también tiene una repercusión en tu En energía tu química, sí, sí. interior. Claro, claro, esa es la idea. Que Pero- realmente haya un cambio. Y luego lo vuelves a proyectar otra vez. Pero no es tan... o sea, quiero decir, hay una parte en la que yo me suena como súper determinante, ¿no? El hecho de que yo cambie mi caligrafía va a hacer que cambie las reacciones químicas de mi cuerpo, cuando realmente no quiero decir que no es tan determinante. Vamos a ver, tú, si la química cambia a la mecánica no cambia la química. Ya, pero hay muchísimos otros factores que te rodean en tu vida. Claro, pero cuando tú te centras en un cambio, por ejemplo, hombre, por supuesto, quiero decir, todos los factores externos inducen a que el cambio sea más rápido o menos rápido. Pero sí que es cierto que tú estás trabajando directamente con tu cerebro, con tu química cerebral. Es que es directo, porque es algo que si tú haces esto, imagínate que tú en tu escritura haces esto, ¿vale? igual estoy acaparando mucho, perdona. No, bueno, pero está bien. Pero, repito, si tú en tu escritura haces esto de forma habitual y hemos visto que esto es patológico, ¿vale? Si tú, cuando escribes, haces esto, vas forzando poco a poco a corregir este problema. Pero a la siguiente vez que haces el mismo movimiento, tú lo que haces es, ves y corriges. Quiere decir, esto es como si tú tuvieras un medicamento el cual te puedes administrar exactamente la dosis que necesitas. Porque claro, cuando tú vas al médico, el médico te dice, tienes que tomar este producto. ¿Cuánto me tomo? 3 al día. A ver, 3 al día. Si yo peso 45 kilos y mi amigo pesa 80, ¿por qué tomamos lo mismo? No tiene sentido. Vale. Esto dosifica. Quiere decir, tú estás viendo, porque cada vez que lo haces, estás comprobando que esto que haces ya no es esto. A la siguiente vuelves a comprobar que ya no es esto. Esto lo que está haciendo es enseñarte a modificarlo, a tomar las dosis adecuadas. Entonces, siempre que tomes las dosis adecuadas, a ti no te va a hacer daño. Y tu química sí que va a cambiar, porque le vas a obligar a cambiar. O sea, Utilizas el principio termodinámico. un efecto parecido también podría ser corregir las posturas del cuerpo. Hombre, por supuesto, Quiero decir, claro. O sea, podría ser bastante análogo a la grafía, a la caligrafía o a la grafía, vamos. Claro, o por ejemplo, como tú dices, una persona que hace yoga, pues tiene más calidad de vida y tiene más sano el cuerpo, porque las mismas posturas que están elaboradas o estudiadas de una determinada manera corrigen movimientos corporales y quien lo corrige es el cerebro al final. Es decir, tú no haces el pino, como decía antes, porque sí, que se lleva un entrenamiento. Eso es un desarrollo que tienes que hacer al cerebro para que realmente consiga ese objetivo. Para que consigas llegar a ciertas posturas que desde el inicio de la práctica No puedes hacerlo. Eso es una disciplina. Por eso decía que realmente esto es una disciplina que vamos aprendiendo, pero que tiene un efecto muy inmediato, porque tú estás viéndolo. ¿Vale? Como lo ves, dices, esto está mal, lo vuelvo a corregir. Que no es tan fácil, ojo, que no es que lo corrijo hoy y ya se acabó el problema. No, no es cierto. Lleva un periodo de tiempo, de días, de semanas, depende, hasta que realmente se corrige. Pero sí que se consigue corregir. Eso os lo aseguro. Y sí que es cada uno de los trazos, viendo eso, los diferentes componentes o las diferentes magnitudes, al final conseguimos unos determinados objetivos. También es verdad que yo he puesto el carácter que predomina según esa esencia. Como os he dicho, las esencias, en este caso A o B, son duales, por eso es radio. Tendente a recto, tendente a curvo. Tiempo, pues más lento o más rápido. Cada una de las esencias que proyectamos en la escritura te da un tipo de comportamiento. Entonces una persona siempre va a tener, digamos, como aparentemente 6 comportamientos, que son los más desarrollados en su escritura. La suma de esos 6 comportamientos, esto es a nivel global, ¿vale? Nos va a dar una pauta de comportamiento general. No, quiero decir, no todo el mundo es científico y punto. No, porque tú puedes ser, pues bueno, no voy a pintar ahí que eso es una tele, que mismo pensaba que era la pizarra, que en la consulta tengo pizarra de esas y ya me iba ahí. Vale,
lo que se estaba diciendo, por ejemplo, el trazo que sube por la derecha, ¿vale? Vamos a volver un poco al mismo, y ya que lo tenemos un poco registrado. El sube por la derecha, lo voy a poner aquí, tiene que construirse con la esencia A. ¿Por qué con la esencia A? Hemos dicho antes que este es el hemisferio izquierdo, ¿vale? El hemisferio izquierdo. Por lo tanto, tiene que ser el científico, para empezar, ¿vale? Si no fuera científico, aquí algo patina. Luego, entre la velocidad, el trazo tiene que ser lento, ¿vale? En este caso, lento. ¿Por qué lento y no rápido, diréis vosotros? Pues porque si estamos hablando de que ese trazo está relacionado con la ciencia, con la tecnología y con la lógica, necesita un tiempo para construir las cosas, un tiempo para desarrollar las cosas. Un creativo es, ya se me ha ocurrido. Un científico es, para, a ver, esto necesita su tiempo. Tú lo puedes hacer deprisa, que se lo puedes hacer, como a ti te dé la gana. Yo siempre digo, tú a partir de aquí puedes hacer lo que quieras, pero todo lo que se salga de una pauta implica una alteración en el comportamiento, o una alteración física, ¿vale? También, si miramos entre E o F, el trazo tiene que ser E. Tiene que ser corto, de poca longitud. ¿Por qué? Porque el científico va de lo particular a lo general. Estudia las pequeñas cosas para ver las grandes cosas. El creativo coge las grandes cosas para ir a las pequeñas cosas. Así funciona la mente de uno y de otro. Entonces, el científico necesita que el trazo sea corto por las características que conlleva la forma de investigación, la forma de comprobar las cosas y la tecnología. No es algo expansivo, no es algo, pues eso, ya he hecho un ordenador. No, espera, hay que construirlo. Es el otro el que se le ocurre, ¿vale? Al creativo. Luego, si vamos entre G o H, G significa simétrico. Simétrico se refiere a que los trazos siempre tienen que llevar una simetría uno con el otro, pero el mismo trazo uno con otro, ¿vale? Si tú haces, por ejemplo, el sube por la derecha así, 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 ¿vale? Estamos haciendo todo el tiempo. Perdón, ese es mío. Perdonad. Ah, bueno, no, seguro que me están llamando para que no me enrolle. Bueno, pues os digo, estos son asimétricos. Un científico no puede hacer eso. La asimetría implicaría no construir bien las cosas. Esto se le ocurre a un creativo, que hoy va para allá, mañana va para acá y al otro va para el otro lado. Claro, es una característica muy suya, pero es la parte divertida que tiene, claro. El otro es más oso, también es cierto. Por lo tanto, en ese caso, tiene que ser simétrico el movimiento, ¿vale? Tiene que terminar en fino, como habéis visto, porque es una persona constante que siempre sigue un patrón de comportamiento, ¿vale? Y por último, tiene que ser un movimiento fino, ¿vale? Porque no tiene prisa por hacer las cosas. Una persona que tiene mucha esencia acá, que decir que la masa es muy grande, implica que es muy pasional. Y un científico no puede ser muy pasional, tiene que ser, y de hecho, si veis a una persona científica, bueno, habéis visto a un creativo antes dando una conferencia, esta mañana y esta tarde a un científico, ¿lo habéis visto? La diferencia, ¿no? Creo que se ha notado bastante clarita. Pues evidentemente tiene que ser él, ¿eh? Si nosotros seguimos este patrón, ¿vale? Que lo podemos tener todos, esto va a hacer que ese movimiento y esa función que corresponde ahí haga que esta persona, que es muy científica, siga este protocolo perfectamente en su cabeza. Por lo tanto, en este sentido, va a estar muy sano. Su hemisferio izquierdo, la relación que tiene con la figura materna, que está relacionada con el hemisferio izquierdo, su sistema inmunológico, la capacidad de analizar las cosas, el sentido de la lógica, es decir, todo lo que conlleve tecnología y ciencia lo va a desarrollar perfectamente. En cuanto haya alguna que se salte, que sea la dual, pues ahí algo va a fallar. Claro, si un científico, en vez de hacer esta esencia, hace la asimétrica, pues
va a estar analizando a través de un microscopio y dice, me ha fumado un cigarro. Mal rollo, que va a contaminar las pruebas. Claro, cada cosa que altere es un comportamiento que altera, ¿vale? Entonces, la suma de todas ellas va a implicar realmente un tipo de comportamiento, pero en todas va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, qué curioso, que si miramos el trazo que regresa por arriba, que es el que hemos visto antes, que es el dual, ¿vale? Como es el dual, va a tener las esencias duales. Siempre nosotros, nuestro cerebro siempre registra en cada uno de los trazos, son duales entre sí. Entonces uno hace una cosa y otro hace aparentemente lo dual, no lo contrario. Ojo, porque ser científico y ser creativo son duales, pero no son contrarios, ¿eh? Por eso os decía al principio que si nosotros tenemos desarrollado solo el hemisferio derecho y no tenemos izquierdo, bueno, pues no manejaríamos un lado del cuerpo, no tendríamos capacidad de moverlo. Y no somos totalmente científicos ni totalmente creativos. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, supongo que casi todo el mundo ha visto el dibujo del hombre de Vitruvio, de Leonardo. Si no os fijáis solo en el dibujo, sino en el texto, Leonardo, para desarrollar los dos hemisferios, por eso Leonardo da Vinci hacía pintura, que todo el mundo conoce, pero hacía armas y hacía recetas de cocina. O sea, el tío hacía de todo, pero es que escribía de derecha a izquierda con la derecha y de izquierda a derecha, de derecha a izquierda con la izquierda. Desarrollaba los dos hemisferios, era una persona que tenía los dos hemisferios muy equilibrados, por eso tenía la capacidad de hacer cosas técnicas, como armas, que hacía muchas armas para el ejército, como una pintura de valor incalculable, simplemente porque hacía eso, escribía con la derecha hacia la derecha y con la izquierda en sentido contrario. Es una forma de práctica, ¿vale? Se utiliza en algunos sitios esa forma de práctica para desarrollar los dos hemisferios e intentar equilibrarlos, pero que os quede claro que siempre vamos a tener uno más desarrollado que otro, ¿eh? Que lo tengáis claro, ¿vale? Bueno, no sé qué hora es, que yo no sé si la llamada es para decirme que antes me han venido... 7:20. Dios, yo no me he dado ni cuenta. Bueno, alguna pregunta que queráis y ya lo paramos aquí. Esto tiene que dar mucho todavía, pero vamos. Si queréis alguna pregunta... La grafoterapia, ¿no? Que sería un poco sí, la otra parte. la técnica de corrección consistiría en repetir continuamente un movimiento siguiendo unas pautas. Sí, es saber utilizar el trazo, el que tenemos incorrecto, en el lugar que corresponde, porque hay lugares donde se mueve de una determinada manera u otro, ¿vale? Por ejemplo, el sube por la derecha, el que estamos todo el tiempo hablando, cuando se hace aquí, ¿vale? Lo que os decía antes, está relacionado con el intestino delgado, mientras que cuando lo hacemos en una E, por ejemplo, yo hago una E, la E es el mismo sube por la derecha, ¿veis? Pero está en otro lugar diferente de la escritura. Pues aquí, en este lugar está el intestino grueso. Cuando una persona hace movimientos como estos, por ejemplo, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez, hace esto, hace una cosa así, algo muy exagerado aquí, en ese movimiento de sube por la derecha, ¿vale? Hace un pico o hace algo por el estilo, o como una especie de mancha o algo por el estilo, tiene problemas en el intestino grueso. Problemas, estreñimiento. Lo primero, vamos así, a grandes rasgos. Por eso digo que también implica el lugar donde se haga el trazo, o cómo se haga. Hay muchas más cosas, ¿vale? Quiero decir, es que es un conocimiento de muchos años, intentar meterlo en una hora y algo, es imposible. Sí, generalmente la terapia, la idea es hacerla en casa, por... Sí, yo creo que está ahí. Esperad un segundo, creo que está aquí. Ahí está. De todas formas, si os metéis en YouTube, yo hace poco he colgado unos vídeos explicando un poco la temática, los trazos, los lugares y tal. Son cortitos, son muchos, o sea, unos cuantos, pero bueno, que no hay que verlo entero. Es decir, que si queréis ver algo así
porque os ha quedado el gusanillo, ahí tenéis cosillas para ver. Pero si queréis más, pues ahí estoy, ahí estoy. En el teléfono. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.